¿Sabe usted cuál es el libro más temido de todos los tiempos? Algunos piensan que es este. Otros creen que es este. Pero yo creo, sin lugar a duda, que el libro más temido de todos los tiempos es este. Ese sí me dio miedo. ¡Alguien, por favor, quiere pensar en los niños! Pero para otros es otro libro. Y hoy averiguaremos cuál es. Amigos de Biblia Libre, ¿cómo están? Mi nombre es Edgar Escobar. Bienvenidos a este nuevo ¿Qué es? El espacio que tenemos para contestar sus preguntas, inquietudes y comentarios. En el día de hoy, ¿qué es la Biblia satánica? Ay, hermano, no hable de eso, que me da mello. Pero sí, hermanos, hay que conocer los argumentos de todas estas personas para poder debatirlos. Y es que la Biblia satánica se convirtió en un libro muy, entre comillas, popular. No es que se haya vendido tanto, sino más bien se convirtió en un mito urbano entre las personas. Le tuvieron incluso miedo. ¿Y quién escribió este libro? Pues un hombre que es el mismo fundador de la iglesia satánica aquí en los Estados Unidos, que se llamaba Andor Sandor Lavey. Él escribió este libro en 1969, pero más que un libro espiritualista o místico, es un libro de filosofía. Sí, envuelto en un ropaje religioso, pero al fin y al cabo es un libro de filosofía. Y es que Andor Sandor Lavey era un personaje bastante extraño. Era un hombre que había trabajado en un circo, fue domador de tigres, hermano, músico y aparentemente muy buen músico. Y un hombre que ya en su aspecto quería emular de alguna manera la imagen arqueotípica del Satanás humano. Eso me sonó raro, el Satanás humano. El caso es que el libro realmente lo que intenta es dar una visión atea. No intenta convencer de ninguna religión, sino todo lo contrario. Intenta atacar el cristianismo, convenientemente para la trama, sí. Todo el ateísmo ataca al cristianismo siempre, no atacan otras religiones, como si el cristianismo fuera la única que existiera, por alguna extraña razón. Ataca al cristianismo utilizando los mismos conceptos del cristianismo, las mismas categorías cristianas. Y ahí uno se pone a pensar, ¿quieren destruir una religión inventándose otra que se base en aquella que quieren destruir? Bueno, es algo un poco complicado. No, Sin embargo, hay que decir que Lavey también conocía de magia y de rituales, y allá en el circo aprendió algunas de esas cosas mágicas, aunque él decía pues no creer en nada sobrenatural. Analizaremos este tema en 3 puntos fundamentales. Número 1, la idea central del libro. Número 2, las partes del libro. Y número 3, los 9 principios fundamentales del libro. Número 1, la idea central del libro. El libro se basa en esta idea: yo soy mi propio Dios. Eso es lo que el libro quiere dar a entender. Es decir, es un libro plenamente humanista. Si usted lo leyó, hermano, ¡ay! ¿Qué tal se condene? Sí, hermano, tocó leerlo. Y no solamente lo puede uno leer, incluso está en YouTube si lo quiere escuchar, el audiolibro. Es un poquito más rápido, ¿no? Porque pues puede ponerlo uno en 2x. Pero lo que hace la Biblia satánica es invertir todos los valores cristianos en su opuesto. Ve como valores el egoísmo, la venganza, ese tipo de cosas que para los cristianos son antivalores, pues para ellos son valores. En pocas palabras, esto no es más que poner en terminología religiosa la transvaloración del famosísimo y conocidísimo Nietzsche. Aclaro, el Nietzsche. Cali, chapanguero. No, Nietzsche no, Nietzsche. Ahora, ¿cuál es la base del cristianismo? La autonegación. El que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su propia cruz y sígame, dijo el Señor. Pues Andor Sandor Lavey va a decir todo lo contrario. No te niegues, afírmate, exáltate, satisface tus propios deseos. Muy humanista y irónicamente muy parecido a muchos discursos de iglesias de la prosperidad hoy en día. ¿Cuál es el problema de esto? Que se presume una naturaleza positiva del ser humano. Si yo me exalto, me reafirmo y me elevo por sobre todas las cosas porque soy digno de algo, ¿no? Y ahí entramos en un problema, en un dilema filosófico, ni siquiera solamente bíblico. Decir que el hombre es capaz de exaltarse a sí mismo es admitir que el hombre es bueno, cosa que ya muchos ponen en entredicho, no solamente desde el cristianismo, sino incluso desde la filosofía.
Los más atrevidos se arriesgan a decir que el hombre por naturaleza es neutro, no es ni bueno ni malo. Obviamente la Biblia nos plantea un hombre malo, pero para creer esto hay que creer que la naturaleza humana es plenamente buena y por eso merece ser exaltada. Y si es plenamente buena, pues es superior. Y vamos al punto número 2, sus partes. Este libro se divide en 4 libros, ¿sí? Por eso Biblia, porque Biblia es reunión de libros y pues no hizo muchos. La Biblia tiene 66, la nuestra por lo menos. En este caso son 4 libros, cada uno tipifica de alguna manera uno de los elementos de la naturaleza: fuego, tierra, aire y agua. Agua, tierra, fuego, aire. El primero es el libro de Satanás, que es una adaptación o reescritura de un texto llamado Mind is Right de Ragnar Rydberg. Sí, señores, es decir, en cierta manera simplemente tomó la idea de otro y la escribió en este texto. Y sus temas centrales son la exaltación de la fuerza, el desprecio por el débil, la glorificación del ego. Y en ese libro critica fuertemente al cristianismo. Luego sigue el libro de Lucifer. Este libro es la parte filosófica de la Biblia satánica. Ahí es donde explica qué es en sí el satanismo, cómo ve el satanismo la moral, la sexualidad y cómo plantea que el hombre debe ser su propio Dios. Y hay algo bien raro, dicen el hombre no necesita salvarse de nada pues porque su naturaleza no es malvada, pero al mismo tiempo dicen que el hombre es su propio salvador. Así que aquí hay una contradicción. Si no necesita salvarse de nada, ¿por qué necesita él mismo ser su salvador? No lo sabemos. Número 3, el libro de Belial. Esta es la parte de los rituales mágico-místico maravillosos, ceremonias, meditaciones, magia sexual. Todas esas cosas incluyó LaVey. Con razón que vendió tanto el libro. Para ser tan ateo, pues construyó una religión muy ritualizada. Número 4, el libro de Leviatán. Esta es la parte del agua, ¿no? Y aquí es donde plantea Andor Sandor LaVey la liturgia propia de su religión. Y uno se pone a pensar, ¿liturgia? Ya ese término tiene que ver con el cristianismo, pero bueno, ahí tiene invocaciones, tiene cantos, tiene llamados ceremoniales, textos que utilizan ellos mismos como rituales, tradiciones, y en pocas palabras terminó copiándose de muchas cosas del cristianismo para invertirlas y criticar al cristianismo. O sea, una especie de cristianismo de Temu. A decir verdad, este libro tiene muy poca imaginación. Simplemente se copió de muchos conceptos de Nietzsche, de conceptos de otros libros, y obviamente se copió del cristianismo como en una versión negativa del cristianismo, como hacer un negativo del cristianismo y todo lo que dice el cristianismo lo tomamos al revés. El mundo al revés. Poco original. Número 3. Los 9 principios o estatutos satánicos. Miremos cada uno de estos 9 principios que son la base de todo el libro. Ahí se resume realmente el libro. Número 1. Satanás representa indulgencia, no abstinencia. Disfruta los placeres. Disfruta tus deseos, disfruta. Claro, esto es completamente contrario al cristianismo, que no te dice disfruta, sino más bien no seas esclavo de tus placeres. Pero hagamos un debate lógico, racional y filosófico. Si una persona disfruta sus emociones, sus sentimientos y sus placeres, ¿acaso no está siendo esclavo de esos mismos placeres? ¿Acaso todo lo que yo siento y todos mis impulsos merecen ser seguidos? Si la respuesta a esa pregunta es sí, todos mis impulsos merecen ser seguidos, entonces ya no tenemos una base moral para contradecir cosas como el abuso, la traición, la explotación, la violencia nacida del mismo deseo. Es decir, si el deseo es el fin último y es bueno por sí mismo, entonces, ¿para qué ley? No podríamos condenar absolutamente nada hecho por mero deseo, aunque le haga daño a otro, porque pues la idea es obedecer tus propios deseos. Y es que la civilización entera existe sobre la base de controlar nuestros propios deseos. ¿Qué es el Código de Hammurabi? La primera ley que existió, conocida por el hombre, ¿no? Código Hammurabi. Pues es una regulación de la venganza, es un control de los deseos propios del ser humano. ¿Cómo crear una sociedad donde no se autorrestrinjan los deseos, donde no se considere que el deseo no es el fin último, sino el bienestar conjunto de la sociedad? Es imposible y filosóficamente insostenible. Número 2. Satanás representa existencia vital, no sueños espirituales.
En pocas palabras, vive aquí, vive ahora, disfruta aquí. No hay cielo, no hay infierno, olvídate de ello. Solamente existe el hoy. Esto es lo que se conoce en filosofía como un reduccionismo materialista. Si todo lo que existe es solamente materia, entonces el amor no es más que química, la moral no es más que biología, la conciencia no es más que, no sé, un accidente moral. No podríamos hablar en sí de algo objetivamente verdadero, objetivamente cierto, sino simplemente respuestas a impulsos meramente materiales. En pocas palabras, no habría valores objetivos en el universo, de ninguna clase. Y eso implica que tampoco habría algo que pudiéramos llamar objetivamente bueno y algo que pudiéramos llamar objetivamente malo. ¿Por qué? Si lo importante es simplemente disfrutar, no hay un más allá, no hay un más acá, solamente está el hoy y el ahora, así que, ¿qué importa? Número 3. Satanás representa sabiduría incontaminada, no autoengaño hipócrita. Ellos piensan que el satanismo es honesto, el satanismo sí es la verdad, es verdadero, verdadita, porque los demás son los hipócritas, porque, posan de perfección y de bondad, pero son los mentirosos. Y aquí hay varios errores de Andor Sandor Lavey. En primer lugar, asume que encontrar hipocresía en un ente moral descalifica la idea. Eso es como si yo encuentro que un doctor no practica bien la medicina, entonces descalifico por completo la ciencia médica. No tiene la más mínima lógica. Que haya inmoralidad, en vez de rechazar el cristianismo, lo que hace es darnos a entender que evidentemente se necesita una moral objetiva. Ahora, cuando él usa la categoría son unos hipócritas hablando de la religión, pues está utilizando una categoría cristiana, la hipocresía desde el cristianismo, la mentira desde el cristianismo. Está utilizando una categoría que debiera él usar al revés. Entonces, es bueno que sean hipócritas, es bueno que estos falsos maestros y pastores y estos falsos sacerdotes se aprovechen de la gente porque no es que están pensando en ellos mismos. Son machos alfa, ellos están saliendo adelante por sí mismos. Esa debería ser la lógica si fueran congruentes ellos mismos. Pero en vez de eso, se ponen en una postura de superioridad moral ante los religiosos y los que profesamos una fe en Cristo o en la palabra de Dios. Lo que resulta contradictorio, debería ser completamente al revés. Deberían aplaudirlos porque se aprovechan de los demás, que es finalmente lo que ellos están enseñando. Número 4. Satanás representa bondad hacia quienes la merecen, no amor desperdiciado con ingratos. No ames a tus enemigos, eso de amar a tus enemigos no tiene sentido. Solamente ama a los que se lo merecen. ¿Y quién merece ser amado? ¿Quién me dice quién merece ser amado? ¿Cuál es el criterio de evaluación para saber quién merece tal amor? Bueno, de una manera filosófica, lógico-racional, nadie merecería ni amor, ni perdón, ni misericordia, porque la civilización entera, mis queridos amigos, así usted quite el cristianismo, toda la civilización funciona a través de la gracia, de la compasión, del perdón, de la misericordia. Todas las civilizaciones. Porque de alguna manera, dentro de todos los seres humanos, está esa ley escrita en sus corazones, como dice la misma Escritura. Inevitablemente buscamos ser compasivos, misericordiosos. Usted va a encontrar ese mismo principio en las religiones orientales. Lo va a encontrar en las religiones animistas. Lo va a encontrar incluso en sociedades muy lejanas al cristianismo. Esto no tiene que ver exclusivamente con el cristianismo. Esto tiene que ver con una naturaleza que, aunque caída, aún conserva algo de la imagen y semejanza de Dios. Y es que si no fuera así, nuestra civilización sería cruel, deshumanizada, simplemente perversa, ¿no? Porque todo el mundo quiere misericordia para sí mismo y juicio para los otros. Número 5. Satanás representa venganza, no poner la otra mejilla. El perdón es debilidad. La verdad está en la fuerza, en la venganza. Ellos no creen en la idea de perdonar a los demás, ¿no? Ojo por ojo, diente por diente. Como dijo Gandhi, ojo por ojo y el mundo quedará ciego. Ese es un grave problema. Como ya lo hemos dicho, la civilización misma se sostiene en los códigos y leyes más antiguos, y todos esos códigos y leyes son una manera de regular el perdón, la misericordia y a su vez la venganza. Así que descartar esto porque el cristianismo lo predica es descartar toda lógica humana. Decir que aquellos que perdonan son débiles mientras los que no perdonan son fuertes
es literalmente contrario a la razón. Porque sentir rencor y odio y querer venganza, pues lo hace cualquiera. Pero perdonar, el que perdona es porque es muy fuerte. Tiene tanto dominio propio que es capaz de perdonar al otro. El débil no es el que perdona. Débil es el que no perdona. Sexto, Satanás representa la responsabilidad para el responsable, no preocupación por vampiros psíquicos. No cargues con los débiles. Son chupasangre, son vampiros. Cada cual que responda por sí mismo. ¡Arriba el individualismo! Bueno, sí hay gente que son una carga, que podrían no serlo y lo son. Pero esto no se puede aplicar a todo el mundo, imagínense. Si pensáramos así y llevamos ese pensamiento al extremo, el individualismo al extremo, entonces los ancianos quedarían absolutamente desamparados, los huérfanos, las viudas, los enfermos, perderían completamente el valor. Es que esa es la lógica que viene de Nietzsche, ¿no? Aunque Nietzsche no la interpretaba así al extremo, pero que sí la interpretó al extremo el señor Hitler. Y es por eso que los totalitarismos de mediados del siglo XX tenían como una de sus ideologías fundamentales acabar con todo aquello que fuera una carga económica para el Estado. En vez de ayudar a los necesitados, a los ancianos, a los enfermos, los mataban y se acabó el problema. Eran tan pragmáticos que olvidaron precisamente lo más importante del ser humano, que es reconocer la necesidad de otro. Esto no tiene lógica, no tiene sentido, ni siquiera necesito la Biblia para combatirlo. La misma historia habla en contra de esta idea. Por eso la Biblia dice en Gálatas 6:2, sobrellevad las cargas los unos de los otros. Número 7. Satanás representa al hombre como otro animal. Los seres humanos solamente somos animales más avanzados, desarrollados, no más. Esto implicaría que si somos solamente animales, por más de que seamos más avanzados, pues no tendremos por qué tener una moral objetiva. Así que lo bueno y lo malo es relativo. Así que ninguna ley me puede a mí juzgar, porque ¿quién es el criterio o quién da el criterio de qué es bueno y qué es malo? Finalmente todos somos animales, y si todos somos animales, pues no existe una culpa real y no existe una dignidad intrínseca en ninguno de nosotros. Pero al mismo tiempo es bastante extraño que en la Biblia satánica diga que somos simplemente animales avanzados, cuando al mismo tiempo están abogando por la libertad humana, la autenticidad y la dignidad como algo importante. O sea, reducen al hombre a animal, pero al mismo tiempo lo elevan a Dios. Al fin, número 8, Satanás representa a todos los llamados pecados. El pecado no es malo, es bueno, es satisfactorio, es cuando cumples tu deseo. El problema de este libro es que confunde algo bueno con algo placentero. No necesariamente algo placentero es bueno. Y el decir que no existe el pecado, sino simplemente la categoría pecado es limitar nuestro propio placer, pues es también reduccionista. Es decir, que todo lo placentero a su vez es bueno, cuando no es así. Usted puede sentir placer al consumir drogas, pero sabemos que definitivamente no es bueno. Puede sentir placer con el poder descontrolado o con el ego, pero no es bueno. En ese sentido, nada podía ser criticado ni condenable. Satanás ha sido el mejor amigo que la iglesia ha tenido. ¿La iglesia siempre ha necesitado a Satanás? Satanás les han ayudado muchísimo para que la iglesia se sienta viva. Bueno, eso aplicaría también para la iglesia satánica. Sin Dios y sin el cristianismo, pues no tendría sentido una iglesia satánica. Ahora, que algunas religiones utilicen el miedo no descarta la religión. No. Descarta a los que utilizan el miedo. Pero yo puedo perfectamente predicar el cristianismo sin predicar temor o miedo. De hecho, eso es lo que nosotros creemos. Nosotros no creemos en Dios porque le tengamos miedo al infierno. No, sino en agradecimiento porque ya nos sacó y nos libró de ahí. En pocas palabras, la Biblia satánica no predica una vida sin Dios, sino con un Dios bastante mediocre, que es el hombre mismo, el peor de los dioses. Proverbios 14:12. Hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Además, plantea que todo lo determina nuestro propio deseo, infiriendo que nuestro deseo es bueno. Y eso es contrario a la lógica y a la razón, pero también a la Biblia. Jeremías 17:9. Engañoso es el corazón más que todas las cosas y perverso, ¿quién lo conocerá? Así, al final, la Biblia satánica, en vez de hacernos libres como propone, nos hace esclavos de nuestra propia naturaleza. Romanos 6:16. ¿No sabéis que si os sometéis a alguien como esclavos para obedecerle, sois esclavos de aquel a quien obedecéis? Sea del pecado para muerte o sea de la obediencia para justicia. No le recomiendo a nadie leer este libro. Yo pude profundizar en él porque
tengo mis convicciones bastante claras. Pero si usted no tiene sus convicciones claras, no se ponga a leer este libro antes de tener sus convicciones claras. Primero examine, esté seguro de lo que cree y luego puede incluso leerlo bajo la óptica de la palabra del Señor. No le recomiendo a nadie este libro. Muy mal. ¿Qué opina usted? Colóquelo aquí en la caja de comentarios y gracias por habernos acompañado aquí en ¿Qué es? De Biblia Libre.